En este vídeo te voy a contar por qué creo que hemos ya llegado al techo técnico de Steam Deck y no importa. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de Steam Deck? Guías, accesorios, noticias. Entonces revisa la web handledeck.com. Tienes el link en la descripción. Tenía muchísimas ganas de hablar de este tema dentro del canal porque creo que es un tema que puede dar bastante debate y que puede ser interesante contrastar diferentes puntos de vista, pero no quería llevarlo a algo tan sencillo como, por ejemplo, he visto que algunos usuarios dentro de Reddit sobre todo decían, bueno, Steam Deck, su techo técnico, su techo gráfico, como quieras llamarlo, es que tú lo pones el juego a un juego, por ejemplo, como Cyberpunk 2077, hasta un punto de calidad o de resolución o lo que sea, que pete o que a nivel de FPS se caiga de los 30 FPS y ya está, ese es su techo técnico. Y me parece la verdad es que un argumento bastante básico. Y en este vídeo quiero desarrollar un poco por qué creo que ya se ha llegado de todas formas al techo técnico de Steam Deck, pero que eso no importa, porque el techo técnico de Steam Deck a lo mejor no va por el tema más visual o por el tema más gráfico, como muchos de vosotros o yo mismo antes de reflexionar sobre este tema, pues podría creer. Para esta reflexión me he querido ir a 4 títulos que han hecho sudar verdaderamente en mi tiempo de juego a mi Steam Deck. Concretamente han sido 4 títulos que han sido Quantum Break, God of War, Atomic Heart y Hogwarts Legacy, básicamente, ¿no? Voy a empezar por el principio. ¿Qué me pasó con Quantum Break? Un título que, por cierto, os recomiendo encarecidamente. La historia para mí ni fu ni fa, pero a nivel jugable y de gameplay me parece maravilloso y además funciona bastante bien dentro de Steam Deck. Os lo recomiendo encarecidamente. Pero bueno, eso. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con cuando yo estaba jugando a Quantum Break? Yo notaba que el título como que tenía poca variabilidad para yo poder configurarlo en plan a tipo de voy a tener una configuración para mejor batería, una configuración para mejor calidad porque estoy jugando en mi casa y me da igual que la batería se me vaya en menos de 2 horas, en fin, ese tipo de cosas. Al final llega a un par de configuraciones, sino una única configuración y da gracias, ¿no? Porque el juego se notaba que sufría bastante en ciertos elementos, o si por ejemplo le bajabas temas de rescalado, te ibas con temas de rescalado y tal, no terminabas de verlo del todo nítido. En fin, muy poco flexible a la hora de optimizarlo para Steam Deck. Por el contrario, me fui después a God of War, un título que, por lo menos a nivel de Steam Deck, está esplendorosamente bien optimizado, funciona muy bien, una experiencia increíble, y la verdad es que siendo un apartado gráfico muy parecido al de Quantum Break, no te podría decir, te puede gustar más una estética u otra, eso desde luego, pero a nivel gráfico creo que están muy parejos, de calidad gráfica. Pues te das cuenta de que God of War, por lo menos en Steam Deck, estaba específicamente bien hecho, se funcionaba todo muy fluido, incluso podías tener configuraciones de más de 40 FPS o de 40 FPS, que para mí es la cantidad de fotogramas por segundo ideal en Steam Deck, tanto por batería como por fluidez. También veías que podías jugar muchísimo con las calidades gráficas para extender un poco más la batería, un poco menos según tus circunstancias, podías jugar con TDP, se notaba que el juego era muy flexible para poderlo configurar como tú quisieras y jugarlo, bueno, con siempre en unas buenas condiciones visuales muy potentes, pero que bueno, según tus circunstancias, no es lo mismo estar jugando en tu casa, que te da un poco igual la batería, a estar jugando cuando vas yendo a la universidad, ¿no? Por ejemplo, yo jugaba muchísimo a la PSP cuando iba a la universidad y entonces, bueno, si yo hubiera podido extender algunas veces mi tiempo de juego para que no me quedara vendido en medio del trayecto cuando estaba volviendo, ¿no? Por la noche, ¿no? Pues me hubiera venido muy bien. Pero bueno, se ve que con God of War, por ejemplo, sí tenía esa flexibilidad para configurarlo. Eso estaba genial. Y después me encuentro con 2 casos bastante parecidos. Uno muy parecido y otro totalmente que está en el limbo, ¿no? Uno muy parecido al de God of War sería el de Atomic Heart, ¿vale? Básicamente, muy flexible, puedes tener varias configuraciones, todo va bastante bien. Y se ve esplendorosamente bien, desde el día 1, cuidado. Y después tenemos Hogwarts Legacy que me recuerda mucho a las circunstancias bastante alejados, ¿no? Porque es verdad que en Quantum Break yo podía poner el título a calidades muy altas, ¿no? Pero más allá de eso, es cierto que me ocurrió un poco como cuando me sentí configurando Quantum Break, que tenía poca flexibilidad para poder configurar las cosas y verlo de una forma que a mí me gustara, ¿no? O sea, que yo básicamente lo que busco siempre es estabilidad y que más o menos las cosas se vean definidas, más o menos. Y ya está, con eso yo ya soy feliz jugando a videojuegos.
Y Hogwarts Legacy le costó, vale, he conseguido, al final a día de hoy es una experiencia de juego muy buena, pero no me permite tener una buena flexibilidad para configurarlo para diferentes circunstancias. Y tú te estarás preguntando, Rafa, ¿y esta chapa que me has pegado? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con lo del techo técnico de Steam Deck? Y yo te lo voy a decir, creo que hemos llegado al techo técnico de Steam Deck, pero vuelvo a decir que el techo técnico de Steam Deck no estaba en lo visual, sino en la optimización. Y me explico. Juegos, por ejemplo, como pueden ser Doom, como pueden ser God of War, como pueden ser Atomic Heart, son buenos ejemplos de cómo una buena optimización de un título, más allá de que se vea mejor o peor, pero una buena optimización de un título para Steam Deck es la clave para llegar a su techo técnico, porque el techo técnico de Steam Deck está en tiene muchos escenarios. Tiene el escenario portátil, tiene el escenario de, ¿cuál es la máxima calidad que yo puedo tener en Steam Deck jugando el mayor tiempo posible con su batería, ¿no? Tiene también el escenario dock, que ahí no me voy a meter porque es verdad que sería abrir otro melón demasiado grande a lo mejor, pero se podría sacar. En fin, tiene muchos elementos técnicos, ¿no? Al igual ocurre un poco en Switch. El techo técnico de Switch, lo que pasa es que ahí no podemos configurar nada, es un compromiso entre el modo portátil, o sea, cuánto puedo ejecutar ese juego en modo portátil, y después cómo la batería, pues bueno, se permite gastar más vatios cuando está en modo dock porque sabe que está conectada a la corriente, ¿no? Es un compromiso que los desarrolladores tienen que tener, tienen que configurarlo ellos de base. En Steam Deck no tienen que configurarlo de base, tiene que ser el usuario el que lo configure. Para mí personalmente me parece mucho mejor, porque así yo podré decidir cuándo quiero gastar más o menos batería y quiero ver el juego mejor o peor, y no porque una desarrolladora quiera imponérmelo, que me parece muy bien en Switch porque es una consola y se está buscando esa sencillez, pero en Steam Deck yo no estoy buscando eso específicamente. Por lo que creo que ese techo técnico sería más parecido a juegos como God of War o Atomic Heart en Steam Deck, simplemente por dos elementos, porque se ven muy bien y porque son muy flexibles a la hora de optimizarse o a la hora de configurarse en las diferentes circunstancias que tenemos en nuestra máquina portátil. Y eso me lleva a un elemento que dentro de la comunidad del PC Gaming se habla poco, y es más, muchas veces no es que se hable poco, sino que se habla mal de él, y es poder jugar en gráficos bajos y a 30 FPS. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo del PC Gaming es muy elitista, seamos claros. Aquí, si no tienes muchas veces, no, es que tienes una 580, ¿no? Como yo puedo tener una AMD 580, que eso ya parece del Pleistoceno medio. Eso, tú no puedes ya jugar a videojuegos, eso es imposible. Estás jugando a 30 FPS, eso es injugable. El mundo del PC Gaming tiene una parte, un sector de ese segmento de población que tiene un elitismo y tiene unos valores mínimos de juego que yo no termino de entender. Vamos a ver, yo en Steam Deck quiero disfrutar de un título, o en general yo quiero jugar a un título y quiero jugar como mínimo a 30 FPS porque es lo mínimo para que se vea fluido. He jugado a la mayoría de los títulos que he jugado en mi Xbox 360, que es una de mis consolas favoritas, lo he jugado a 30 FPS porque estaban capados a eso y se jugaban en 720p. O en menos resolución. Y yo me lo pasaba de escándalo. Y a día de hoy sigo pasándomelo de escándalo. Por lo que mis valores mínimos están muy mínimos. Yo solo quiero jugar del juego. No me quiero preocupar. No me voy a poner quisquilloso porque haya un reflejo un pelín peor o nada por el estilo. Porque lo normal, señores, no es comprarse una 4090. Es más, una 4090... ese tipo de gráficas tan tochas a día de hoy en el mercado, lo único que están haciendo es, y hay un vídeo muy bueno de un youtuber, un youtuber periodista, que es Eduardo Medina, que habla precisamente del tema, que es que, os voy a dejar en la descripción su vídeo porque es una reflexión muy buena, y habla precisamente de eso, de que ese tipo de gráficas no deberíamos de concebirla como gráficas de consumo, son gráficas para otra cosa, y las desarrolladoras y las empresas de gráficas, etcétera, se están dedicando a ponernos unos estándares que están muy por encima de lo que deberíamos de tener. Y por eso, ¿cuál creo que es el techo técnico alcanzado dentro de Steam Deck? Pues es el techo que creo que han conseguido títulos como God of War o Atomic Heart, que es
esa flexibilidad, llegando a una calidad técnica y gráfica muy buena y que encima nos permita y nos asegure que los títulos, si se quieren, de nueva generación, vamos a poder seguirlos disfrutando en Steam Deck, porque al fin y al cabo lo único que se tiene que hacer es asegurar hay que tener una fuerza de voluntad por parte de los desarrolladores de querer optimizar sus títulos para una gama más amplia de compatibles, entre los que está nuestra querida Steam Deck. Y al fin y al cabo Steam Deck tiene dos usos claros, y con que se pueda jugar como mínimo en esta generación a títulos con rescalado, con un rescalado a lo mejor más o menos fuerte, pero que más o menos se vea definido, ¿vale? Y que encima vaya a 30 FPS, con eso yo considero que Steam Deck es un éxito rotundo a nivel de compatibilidad con juegos, más allá de ese elitismo que muchas veces hay dentro de la comunidad de videojugadores de PC. Y sé que aquí me voy a ganar muchos enemigos, espero que estemos hablando sobre este tema con cierta cordialidad. Yo entiendo que muchos de vosotros, pues si no jugáis a 60 FPS en calidad alta, pues no os guste, y lo comprendo y me parece bien, pero eso no quita que también exista esa otra variedad de jugadores que no les importe jugar en bajo a 30 FPS siempre y cuando puedan jugar, por ejemplo, tirados en la cama. Y es que Steam Deck tiene dos usos muy claros en la comunidad de jugadores. El primero sería de complemento. Steam Deck a día de hoy, bueno, mucha gente, y yo el primero, jugábamos en PC, ¿vale? Y teníamos como consola complementaria, aunque eso de complementaria muchas veces se tenía que matizar mucho, porque yo, por ejemplo, soy mucho de jugar en portátil de toda la vida, y entonces prácticamente lo complementario era mi PC. Pero bueno, tenía Nintendo Switch. A día de hoy, como complementaria al PC, si eres jugador de PC, y sobre todo si eres jugador de PC y consumidor de Steam, tu consola complementaria natural es Steam Deck, por una sencilla razón. Porque no tienes que volver a comprar los juegos, porque puedes seguir jugando al mismo título que estaba jugando. Es verdad que hay excepciones concretas, como pueden ser algún multijugador y alguno así perdido de la vida, pero lo normal es que prácticamente todos los títulos que hay en Steam se puedan jugar en Steam Deck. Tú estás jugando a tu Hogwarts Legacy y te gustaría estar haciendo las pruebas de Merlín tirado en la cama, pero bueno, las misiones principales y tal, te gustaría jugarlo con una calidad gráfica más interesante. Pues bueno, las pruebas de Merlín te las haces en la cama, mientras que el juego para las misiones del profesor Fig o cualquier cosa de esta, pues las haces en tu ordenador con tu 5.000.800.000 o con tu 3060, que lo vas a ver de escándalo, ¿vale? O sea que todo correcto. O lo mismo si estás jugando, algunas veces quieres jugar a tu Forza Horizon con tu volante, con tu, yo que sé, con tu shifter, con todo lo que sea, que a mí personalmente es una experiencia que me encanta, pero también, por ejemplo, y digo Forza Horizon porque es un arcade, pero de vez en cuando pues dices, oye, pues me voy a echar alguna carrerilla también en la cama, y puedes hacerlo. Te has comprado el juego una vez, pero lo puedes utilizar con tu máquina de sobremesa y tu complementaria. A día de hoy, por ejemplo, vuelvo a decir que mi complementario sería casi el ordenador y que la principal sería mi Steam Deck, ¿no? Bueno, a día de hoy no, es que lo es, ¿vale? Pero bueno, creo que me estáis entendiendo todos por dónde voy. Y es que al final lo que tenemos que pedir como techo técnico de Steam Deck es simplemente que sea juegos flexibles y que nos permitan jugarlo en todas las circunstancias que tiene que tener una máquina portátil de este tipo para, si quieres tú, por ejemplo, jugarlo en las mejores condiciones posibles, jugarlo en tu PC, pero después jugarlo en el metro, jugarlo en la cama o jugarlo en el autobús, pues también puedas hacerlo si es que es tu deseo. A raíz de todo este argumentario, me podrías estar diciendo, bueno, Rafa, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que cada cuánto tiempo tendría que aparecer otra Steam Deck, no? ¿O cuándo podría aparecer una Steam Deck 2? Vuelvo a decir, creo que el éxito de esta máquina es dejar claro a los compradores o a los usuarios que si tú te compras una máquina de estas, como mínimo vas a poder tener máquina de videojuegos para jugar a títulos como muy poco, con gráficos bajos a 30 FPS, por lo menos durante la actual generación. Es decir, que cuando salga PlayStation 6 y Xbox Series W o 570, ¿vale? Que no es la verdad, la numeración de Xbox es como la de Nintendo, nunca sabes por dónde te puede salir. Pues el caso es que como mínimo, si te están por lo menos verificando, te están dejando claro de que tú vas a poder jugar a los últimos juegos AAA o los grandes lanzamientos en ese periodo de tiempo, yo ya creo que es un éxito y no deberíamos de esperar un Steam Deck 2 antes de ese momento, y personalmente creo que Valve va por ahí. Eso no quita que a lo mejor pueda salir algún tipo de revisión o lo que sea, pero que de base
la máquina sea con el mismo procesador y la misma gráfica. Y eso ya lo han dicho, por ejemplo, Lauren Jan, Pierre-Luc Griffith, eso ya lo han comentado alguna vez, que si se hiciera algún tipo de revisión de la Apple no va a ser, básicamente. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. La verdad es que es una reflexión que quería hacer desde hace bastante tiempo. Este vídeo como que lo he reempezado como 7 u 8 veces porque creo que me estaba liando muchas veces más en esta última versión. Seguramente habré quitado algo en la edición porque creo que me he liado en algunos elementos, pero creo que se ha quedado bastante claro cuál es mi punto. El techo técnico de Steam Deck no es lo que nos pueda dar a nivel gráfico, sino sus posibilidades, sino esa flexibilidad para poder tener al fin y al cabo una máquina portátil que se adapte a cualquier circunstancia y con el título que nos dé la gana, no el único título que se haya lanzado para la portátil. No. Cualquier título que haya en el mercado, pues podamos jugarlo en ella. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!